Hablaremos de un acontecimiento que nunca debería haber ocurrido. Hoy es 9 de agosto de 2023. También es el 78 aniversario del bombardeo nuclear de Nagasaki. Así que hoy vamos a tener una excelente discusión con Helga Seblarush y me gustaría pasarle la palabra a Helga para empezar. Sí, hola. Estamos en un mundo verdaderamente histórico y cambiante. Lo he dicho, estamos viviendo un cambio que solo se ve una vez cada 1000 años. Y lo que quiero decir con esto es que la época que comenzó con el colonialismo alrededor de 1500, que ha durado ahora 600 años, está definitivamente llegando a su fin y ahora estamos al borde de una nueva era de la humanidad, que o bien conducirá a la aniquilación nuclear en una tercera guerra mundial, si el peligro de guerra actual sigue intensificándose, o si eso puede evitarse. Creo que vamos a ver un periodo de cooperación entre las naciones sobre la base de igualdad, donde no habrá una nación dominante, sino que habrá una asociación de naciones soberanas que trabajarán por el bien común de todos. Algunos pensarán que es una utopía, pero en realidad es lo que está en marcha. Y creo que la cumbre de los BRICS, que se celebrará del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, será un acontecimiento que provocará cambios tectónicos en la situación mundial. Estas son las palabras del embajador sudafricano ante el BRICS, Anil Suklal, quien anunció que se avecinaba un cambio de este tipo. Y eso también es obvio para cualquiera que haya observado estos acontecimientos en el periodo reciente. La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, la señora Naledi, dijo que 23 naciones del sur global han solicitado formalmente formar parte de los BRICS. Unas 20 o más han anunciado informalmente su interés de hacerlo en el futuro. 67 líderes del sur global, incluidas las otras 53 naciones de África, han sido invitados a asistir a la cumbre del BRICS. Así pues, será un acontecimiento de importancia increíble. El presidente Xi Jinping no solo asistirá en persona, sino que también realizará una visita de Estado a Sudáfrica antes de la cumbre el 22 de agosto. Creo que de esta cumbre saldrán cambios drásticos y mi esperanza absoluta, y en eso ha consistido todo nuestro esfuerzo organizativo, es que los países occidentales no vean esto como una amenaza, cosa que por desgracia la mayoría de ellos ha hecho hasta ahora. No es una amenaza, es una oportunidad. Es una oportunidad para cooperar y establecer por fin el fin del colonialismo, para establecer una relación entre las naciones en la que la gente empiece a tratarse como iguales. Y creo que ese es un genio que no puede volver a meterse en la botella, porque los países del sur global, en la tradición del movimiento de países no alineados de Nehru, Sukarno, Tito, Nasser, todas estas personas que fueron fundadoras del movimiento de países no alineados, son ahora en cierto sentido adultos, porque han pasado por batallas increíbles, porque cuando intentaron establecer un nuevo orden económico mundial en los 50, en los 60, en los 70, siempre se respondía con golpes de Estado, desestabilizaciones, pero ahora el mundo está cambiando, porque ahora mismo el crecimiento económico ya no se está produciendo en el grupo de los 7. Se están quedando claramente rezagados. El crecimiento económico se está produciendo entre los países más desarrollados del sur global.
Naturalmente, China está a la cabeza. Y lo que es muy importante, las noticias vienen ahora de la gran área de la bahía de China, que es la región de Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Hong Kong, Macao y otras megaciudades. Esta región, que tiene unos 80 millones de habitantes en total y es la locomotora de la economía mundial. Si se toma solo esa región de 80 millones de habitantes, sería el número 12 en términos de economía nacional. Solo esta región. Anunciaron que ahora tendrán un sistema de levitación magnética con un tren de levitación magnética que irá a 650 kilómetros por hora. Eso es realmente fantástico y eso será una vía de media hora, es decir, estas ciudades estarán conectadas cada media hora por dicho tren maglev. Esto es tan impresionante. Y si se piensa en el creíble puente túnel de esta región, desde Hong Kong y Shenzhen a Zhuhai y Macao, estuve en ese puente hace varios años, antes de que estuviera totalmente terminado, y es una fantástica obra de ingeniería que creo que sus ingenieros introdujeron 120 nuevas patentes. Y en lugar de que Occidente se ponga en guardia y diga que esto es una amenaza sistémica, debería disfrutar el que haya cooperación. Quiero decir, es tan increíble. El motor económico es claramente China, son claramente los países asiáticos y Alemania ahora mismo, que desgraciadamente se está estrellando contra la pared por culpa de un gobierno malvado. Solo puedo decir que lo que está haciendo el actual ministro de Economía no es solo el colmo de la incompetencia, sino que es directamente malvado, porque está destruyendo el sustento de generaciones de trabajo, de reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Y este tipo lo está arruinando todo y debería ser expulsado de su cargo lo antes posible. Pero en lugar de ver a los acontecimientos de Asia como una amenaza, Occidente debería cooperar. Con el desarrollo actual, Alemania, que sigue siendo la sexta en términos de producción del PIB, pronto se quedará atrás. Alemania solía ser la cuarta, ahora es la sexta. Y ahora mismo Brasil e Indonesia se están desarrollando rápidamente y rebasarán a Alemania en muy poco tiempo. Y en lugar de considerar todo esto como una amenaza, China ha ofrecido muchas veces que la iniciativa de la Franja y la Ruta está abierta a todo el mundo. Incluso ha creado un modelo especial de cooperación para las relaciones entre las grandes potencias, especialmente para la cooperación entre China y Estados Unidos. Y China está poniendo una gran esperanza en que Europa se interese en la cooperación con China y luego, naturalmente, las empresas conjuntas en África, en otros países asiáticos, en Latinoamérica, serían el camino a seguir. Así que creo que en ese sentido nos encontramos en una gran encrucijada. Naturalmente, el peligro de guerra se cierne porque a medida que se hace más evidente que la guerra en Ucrania no se puede ganar convencionalmente, al menos con seguridad, el lado de la OTAN no va a ganar, porque todas estas armas y más armas y más armas están llevando a la masacre del pueblo ucraniano. Están siendo destruidos. Y las cifras de víctimas que se están reportando son absolutamente horrendas. Por eso nuestra manifestación por la paz del domingo pasado frente a las Naciones Unidas en Nueva York fue tan absolutamente crucial. Estoy muy contenta por ello. Y Anastasia, tú hiciste un trabajo tremendo junto con Irene Mavrakakis organizando la manifestación y como moderadoras. Pero fue una alianza muy amplia y esta es la alternativa. Debemos movilizarnos no solo para detener la guerra, sino para conseguir que todo el mundo coopere con el nuevo orden económico emergente y entonces podremos resolver todos los problemas. Así que quiero parar aquí porque estoy segura de que hay preguntas. Gracias, Helga.
Estoy segura de que Irene Mavrakakis se alegrará mucho de oír que piensas que hemos hecho un buen trabajo. También me gustaría señalar que tuvimos un hermoso concierto que tuvo lugar también justo después de la manifestación de la ONU, que fue una expresión sublime de la humanidad. Y creo que todas las personas que participaron en él, los cantantes, la orquesta, muchos de los cuales fueron atraídos a través de las redes y debido a su pasión por la música, y solo querían expresar su amor por la humanidad en un intento de elevar a las almas de todos al nivel más alto para detener la guerra nuclear. Así que esto es muy impresionante. Hemos recibido una pregunta de Thomas. Dice, gracias por el hermoso concierto del domingo. Fue realmente bueno e importante llevar este tipo de belleza a la gente en este periodo de tiempo, en este momento crítico de la historia, con un gran peligro y al mismo tiempo una gran oportunidad. ¿Cuáles son las mejores maneras de conseguir el cambio necesario en la política transatlántica? ¿Cree que el gobierno respectivo resistirá la presión de las poblaciones cuando los dirigentes de Occidente se han mostrado tan arrogantes y moralmente en bancarrota hacia su propia población y el resto del mundo? ¿Qué opina, Helga? Creo que hay algo de razón en lo que dices, que son bastante ajenos a casi todo, pero existen las elecciones que afortunadamente todavía no se han abandonado, así que tienen que observar cuál es el resultado de sus políticas. Creo que si en Estados Unidos faltan casi un año y un cuarto para las elecciones, así que es mucho, mucho tiempo. En Alemania también tenemos elecciones el año que viene para el Parlamento Europeo y después de eso las elecciones federales. Así que todas estas cosas están muy lejos en el futuro y la crisis es muy aguda ahora. Así que creo que es importante mantener este tipo de movilización. Seguro que pronto tendremos una nueva conferencia del Instituto Schiller, probablemente híbrida o virtual, pero también deberíamos organizar estas manifestaciones porque creo que es muy importante que la gente vea que existe una alternativa y el hecho de que tengamos internet y los medios de comunicación alternativos, que tengamos medios sociales, nos permite empezar a construirla. No creo que eso por sí solo lo consiga, porque la maquinaria bélica militar está bastante decidida a seguir beneficiándose de estas guerras, pero creo que es una combinación de cosas. Afortunadamente tenemos toda una serie de altos dirigentes que creo que son muy razonables. Yo diría que en el sur global hay varias personas destacadas que tienen valor, que tienen integridad moral y yo no subestimaría el que intervengan en los acontecimientos estratégicos. Naturalmente, la pregunta realmente crucial es, ¿qué ocurrirá en Estados Unidos? ¿Qué pasará en Alemania? Son dos países absolutamente cruciales y luego, naturalmente, Francia, Italia, otros países de Europa son cruciales. Así que solo puedo decir, ayúdanos a movilizarnos de forma continua, siendo el primer paso llevar el video de la manifestación del 6 de agosto que está en internet en humanityforpeace.net y en nuestra página. Asegúrense de que la gente también vea el concierto, porque tanto los espirituales que se cantaron como algunas otras canciones artísticas, pero también especialmente el Requiem de Mozart, es importante porque estamos tan a punto de perder a la humanidad si se llega a la guerra, que necesitamos, como acabas de decir, Anastasia, necesitamos movilizar los sentimientos más elevados y nobles de la gente y tenemos que sacar lo mejor de la humanidad. Y por eso necesitamos difundir el concierto, difundir el video de la manifestación
vengan a nuestras futuras movilizaciones y pónganse en contacto con nosotros y participen con nosotros en esta movilización. Porque tengo la clara sensación, y no es solo una sensación, está basada en muchos hechos, y no solo hechos, de que estamos en un periodo, es muy difícil de explicar, quizás el próximo medio año, quizás el próximo año, quizás el próximo año y medio, 2 años, pero en este periodo creo que se tomará la decisión sobre en qué dirección irá la humanidad. Y creo que en periodos así es la contribución de cada individuo la que marcará la diferencia. Así que pónganse en contacto con nosotros y movilícense. Sí, absolutamente. Tuvimos manifestaciones hermanas en todo el mundo, no solo en Europa y Estados Unidos, sino también en naciones asiáticas. Tuvimos apoyo africano. Tuvimos gente de todo el mundo que salía con una expresión de amor por la humanidad y exigiendo que debemos parar la guerra nuclear. Así que, de donde sea que sean, por favor, pónganse en contacto con nosotros, con el Instituto Schiller, con Humanidad por la Paz. Tenemos una gran página, humanityforpeace.net, y publicaremos más de estas cosas para que puedan compartirlas y ayuden a organizar. Creo que una de las cosas realmente buenas provenientes de este trabajo de la Coalición Internacional por la Paz que hemos estado haciendo, Helga, es que esta idea que tuviste de unir el movimiento antiimperialista del sur global, lo que se está viendo con los BRICS, el proceso de los BRICS, la cumbre de Sudáfrica, con el movimiento por la paz, está funcionando. Es un momento muy inspirador para la gente. Así que quiero hacer esta pregunta que viene de Alam. Él dice, ¿por qué Occidente, en particular Europa, está en silencio cuando se enfrentan con migración descontrolada debido a que algunos países como Francia saquean los recursos africanos descaradamente? Que un país rico obtenga impuestos de sus antiguas colonias no solo es vergonzoso, sino malvado. ¿Cuándo van a tener los europeos una conciencia humana que normalmente elimina el lado bestial que llevamos dentro para actuar con humanidad y ser justos? Si eso no está en el alma de los franceses, al menos deberían poner fin al vergonzoso acto de pillaje gangsteril de los países pobres, oponiéndose a un impuesto y explotando sus minerales sin pagar un precio justo. ¿Qué opinas al respecto, Helga? Ojalá fuera solo Francia quien impulsara políticas colonialistas. Desgraciadamente, hasta ahora es el Grupo de los 7, es el llamado Occidente, los países de la OTAN, todos están en ello. No creo que toda la gente está en ello, porque hay personas como por ejemplo el ex viceministro de Economía de Italia, Michele Geraci, hizo recientemente una intervención muy excelente diciendo que la manera de resolver la crisis de los refugiados es traer el desarrollo y que Europa debe unir sus manos con China y ayudar a desarrollar la infraestructura y todos los demás requisitos, la industria, agricultura, y creo que ese es el camino. Estamos presionando mucho en esta dirección. En mi opinión, África es el continente del futuro. Dentro de 25 años, África tendrá al menos 2.500 millones de habitantes. Geraci dijo pronto África tendrá 4.000 millones de personas y entonces será el continente con el promedio de edad más joven de población. La mayoría de la gente tendrá menos de 20 años y entonces obviamente si proporcionamos los medios, es decir, millones y cientos de millones de empleos productivos, no hay ninguna razón por la que África
no pueda convertirse en el milagro económico del futuro. Y creo que eso es por lo que deberíamos trabajar. Así que tienes razón en tu crítica, porque hasta ahora las corporaciones internacionales estaban en los países del sur global para ayudarles, entre comillas, extrayendo y luego vendiendo las materias primas, pero obteniendo la gran parte de las ganancias. Y los países que realmente poseían estos recursos tenían un minúsculo beneficio. Y eso es realmente lo que está ocurriendo detrás de estos acontecimientos de Níger, que los medios de comunicación occidentales describen de forma totalmente errónea. Y el verdadero problema es que, por ejemplo, Níger tiene grandes recursos de uranio, producen y exportan aproximadamente un tercio de todo el uranio que Francia necesita para su energía nuclear. Y ahora el nuevo gobierno ha suspendido la exportación de uranio a Francia porque considera que las actuales condiciones de las tarifas son totalmente injustas. Así que tenemos una situación increíblemente explosiva. Los países vecinos de Níger, Mali, Burkina Faso, Chad, Argelia, han manifestado básicamente su apoyo al cambio de gobierno en Níger. El nuevo presidente de Nigeria, que también es el jefe de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, quería una intervención militar y obviamente muy apoyada por la Unión Europea y supongo que por Estados Unidos. Pero afortunadamente el Senado nigeriano votó en contra y según la Constitución nigeriana eso es vinculante. Así que por el momento se ha detenido la intervención militar. La gente de la región no olvida cuál fue el resultado de la intervención de la OTAN en Libia. Miren lo que pasó. Mataron a Gaddafi y sumieron a Libia en un caos total. Y ese país aún no se ha recuperado de ello. Miren a Irak. Mataron a Saddam Hussein. E Irak, que estaba en un camino muy prometedor hacia la modernización, donde las mujeres tenían todas las oportunidades de ir a la universidad, la infraestructura se estaba desarrollando increíblemente bien y ahora el país sigue en una crisis terrible. Todo esto lo conocen. La gente no olvida estas cosas y por eso estaban todos en contra de una intervención militar en Níger. Y cuanto más presione Occidente, más se desacreditará Occidente a sí mismo. Así que creo que es realmente el fin del colonialismo, donde los países de África y otras regiones del mundo exigen que deben controlar sus propios recursos. ¿Y qué sería más justo que eso? Exigen desarrollar su propia producción, su propia industria, para generar los ingresos que les permitan convertirse lo antes posible en países de ingresos medios. Y eso hay que apoyarlo. Ese es el derecho legítimo de todas las naciones del planeta. Así que se puede saber la intención de la gente mirando lo que dicen de este conflicto. Si hablan de la democracia y de la libertad de prensa, bueno, entonces deberían ver la viga en el ojo propio antes de ver la paja en el ojo ajeno. Antes de empezar a criticar a otros países, deberían poner orden en su propia casa. Pero creo que es un momento muy emocionante y debemos apoyar este desarrollo porque es el derecho de todo país cuidar de su gente y desarrollarse. Excelente. En realidad, sobre la situación en Níger, tenemos una pregunta que ha llegado de John en relación con esto. Dice, África está adoptando una verdadera postura contra el imperialismo occidental, en particular Níger. ¿Cree que Níger acabará teniendo éxito contra Occidente y el imperialismo de la CEDEAO con el apoyo de sus vecinos?
Mali ya ha anunciado que ayudará a defender a Níger contra los ataques militares y he oído informes de que Rusia va a enviar al grupo Wagner para defender a Níger. ¿Qué opina? Bueno, creo que hay muchas posibilidades de que tengan éxito porque es el sentir de la gran mayoría de los países africanos que piensan lo mismo. Ahora bien, Victoria Nuland, que se ha hecho tristemente famosa por su aparición en la Plaza Maidán en 2014, donde estaba repartiendo galletas a la gente que se amotinaba al final. Y se jactó de que el Departamento de Estado había gastado 5.000 millones de dólares solo en las ONGs en Ucrania. Así que ella claramente tuvo un papel en todo lo que sucedió en el golpe. Se jactaba en una llamada telefónica con el embajador de Estados Unidos en Kiev, Payet, y de alguna manera fue grabada y se hizo pública. En la grabación dice que se joda la Unión Europea. Básicamente nosotros decidiremos quién será el próximo jefe de gobierno, nuestro hombre Yats, refiriéndose a Yatsenyuk. Así que naturalmente cuando va a un país en una situación inestable o en un punto de crisis como Níger ahora mismo, e insistió en hablar con el expresidente, lo que le negaron, solo pudo hablar con él por teléfono y dijo que había tenido algunas conversaciones muy difíciles y en parte desagradables con el gobierno actual. Y entonces obviamente les dijo que no deberían llamar al grupo Wagner. Y Prigozhin dijo, oh, ya has oído que la señora Nuland le prestaba mucha atención. No creo que el grupo Wagner entre o no tengo conocimiento detallado sobre esto, pero creo que aparte de estos particulares, la tendencia general es en la dirección de que África quiere afirmarse y le ha dado a Francia una lección. Creo que China es definitivamente amiga de África. Hay quien dice que la amistad entre naciones no es posible, pero Xi Jinping ha dicho en repetidas ocasiones que China es amiga de África y muchos líderes africanos han dicho que consideran que el comportamiento de China demuestra que es un verdadero amigo de las naciones africanas. Y Rusia también es muy recordada porque bajo la Unión Soviética ayudó a las naciones africanas a conseguir su independencia y eso tampoco lo han olvidado. Y ahora Rusia está ofreciendo energía nuclear y tecnología nuclear a las naciones africanas, así que no están solos. Puedo decir que cuanto antes las naciones europeas e incluso Estados Unidos digan, muy bien, dejemos de lado nuestra confrontación y cooperemos. Eso es también lo que mencionó Geraci. Hay tanto que hacer en África, hay sitio para todos. Así que, ¿por qué no unir las manos y colaborar en lugar de intentar seguir siendo la potencia dominante y matar a todos los demás? Tu micrófono está apagado, no puedo oírte. Lo siento. ¿Me escuchas ahora? Solo decía que hoy participaron varias personas que fueron organizadores de Humanidad por la Paz, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y mucha gente está pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a seguir organizando esto? Recibimos una pregunta de, y disculpa si no digo bien tu nombre, Dibashi, que es, ¿cómo formamos a los próximos líderes con las actitudes, aptitudes y la valentía adecuada para hacer frente a los retos que se avecinan? ¿Qué crees que deberíamos hacer?
Bueno, en primer lugar, está la biblioteca de la Fundación por el Legado de LaRouche. Estamos en proceso de publicar toda la obra de mi difunto esposo. Y él escribió tantas cosas que incluso si fueron escritas hace 10, 20, 30, 40 años, son como una guía para lo que hay que hacer. Por ejemplo, él escribió probablemente hace 20 años un artículo muy importante llamado sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda, que era la propuesta de una moneda de reserva basada en los productos básicos en lugar de los valores monetarios. Y eso es lo que se está debatiendo ahora mismo y los países están intentando de averiguar exactamente cómo hacerlo. Será un tema a tratar en la próxima cumbre de los BRICS en Sudáfrica. No creo que conduzca inmediatamente a una moneda común, porque se trata de un proceso muy difícil, como hemos visto con el euro, que no se hizo bien y no está funcionando bien, así que requiere mucho trabajo. Hay muchos otros artículos. Yo sugeriría que el primer paso es empezar realmente a convertirse en un experto en economía, estudiar el sistema americano de economía como lo desarrolló Leibniz, Federico List, Alexander Hamilton, Matthew y Henry C. Carey, y como lo amplió Lyndon LaRouche. Esa idea de cómo hacer funcionar una economía es algo absolutamente comprensible y uno puede estudiarla. Entonces, naturalmente, necesitamos tener una educación metodológica, filosófica, donde tomemos las mejores mentes que la humanidad ha producido hasta ahora: Confucio, Platón, a los escritos védicos de la India, a Leibniz, a Cusa, a Avicena, a muchos otros. Así que pónganse en contacto con el Instituto Schiller y les daremos una lista de lecturas sobre cómo pueden, lo más rápido posible, desarrollar la munición intelectual necesaria para ganar esta lucha. Y siempre podemos discutir estas cosas más a fondo si lo desean. Estaba pensando mientras hablabas, Helga, porque he estado escuchando viejas grabaciones de Lyndon LaRouche, tu esposo, y leyendo sus documentos para recordarme y recuperar la inspiración para organizar lo que acabamos de hacer. Y nunca ha quedado más claro que Lyndon LaRouche siempre hablaba de la idea de que es entre las notas. No es lo que uno dice, sino es entre las notas. Es algo que realmente viene de uno, que se expresa a otras personas, que los activa. Y estaba pensando en todos los nuevos organizadores, jóvenes, mayores, de cualquier parte del mundo, de donde sean. Quería preguntarte algo parecido a lo que preguntaba Debashi, pero supongo que es más específico. Me parece que la gente también necesita tener una formación cultural para poder tener la fortaleza emocional necesaria para enfrentarse a este tipo de cuestiones. He estado escuchando muchos espirituales, la novena sinfonía de Schubert, dirigida por Furtwängler, y la idea que tuvo Furtwängler de quedarse en Alemania durante el periodo nazi para salvar a su pueblo, elevar a la gente al concepto más elevado del hombre. Y quería pedirte tu recomendación sobre cómo crees que debería abordar a la gente para formarla de esta manera. ¿Cuál crees que es el mejor camino para hacerlo? Oh, creo que eso requiere un currículum y creo que necesitamos equipos de personas para, quizá deberíamos pensar en una academia de Schiller. A principios de los 80 teníamos una red de cientos de profesores, científicos, investigadores, y estábamos pensando en crear universidades.
Y esto estaba en un estado muy avanzado porque teníamos algunos de los mejores científicos como el profesor Robert Moon, muchos otros en la Fundación de la Energía de Fusión. En ese momento, la idea de crear academias o universidades privadas e incluso universidades estatales, se trata sin duda de un objetivo que tarde o temprano aparecerá en el horizonte. Creo que mientras tanto, lo que yo recomendaría son grupos de estudio básicos sobre los temas más importantes porque es un campo enorme. Está la historia universal, la música, las ciencias naturales, poesía, pintura, ciencias espaciales, ciencias de la vida. Es un campo enorme, pero creo que hay que empezar por construir una base sólida de fuentes clásicas. Hay que estar familiarizado con los escritos más importantes de la humanidad hasta la fecha y no se necesita todas las notas a pie de página ni todos los profesores y sus comentarios, sino que tienen que conocer lo más importante, los avances más importantes, porque si se estudia qué avances cualitativos se hicieron en la ciencia, en la música, en otras artes, se convierte en un hábito de pensamiento. Aprenderán a pensar en términos de buscar la solución creativa que no se haya pensado antes. Y eso es una forma de pensar. No se trata de que necesiten muchos fundamentos. Hay gente que aprende durante toda su vida y nunca tiene una idea creativa porque su método no es el adecuado. Si uno es deductivo, inductivo, positivista o todas estas cosas, nunca se le ocurrirá a uno una idea creativa. Así que se trata de un método de pensamiento que se aplica, por ejemplo, cuando se estudia la gran música, como las canciones de Schubert. Uno tiene que estudiar la poesía, hay que estudiar la composición y entonces verán, por ejemplo, por qué el Lied, especialmente el Lied alemán, la canción alemana, Lyndon LaRouche lo llamó la piedra roseta, porque abre la poesía, abre la música, abre el nivel de arte que está por encima de cualquier cosa en prosa. Hay muchas cosas que requiere algo de trabajo, pero probablemente deberíamos pensar un poco más en cómo ofrecer estas cosas. Gracias, es muy útil. Gracias por tu respuesta. Con eso me gustaría dar las gracias a todos por todas sus preguntas y por participar en este diálogo en todo el mundo. Y Helga, ¿tienes algún comentario final para hoy? Sí, no hay que ser pesimistas. Mucha gente dice, aquellas personas a las que los principales medios de comunicación de la OTAN no les han lavado completamente el cerebro y la forma de ver a Rusia y China y de ver a los países en desarrollo como enemigos. Hay mucha gente que se la piensa dos veces y dice, deberíamos tener un nuevo orden económico mundial que permita la sobrevivencia de todas las naciones del planeta, pero tienden a ser pesimistas, dicen, oh, estas fuerzas son tan poderosas que no puedo hacer nada. Y entonces ese pesimismo les lleva a ser pasivos. Y creo que eso es algo que hay que reconocer como un problema a erradicar. Porque una vez que uno empieza a organizar al ciudadano, a la familia, que a veces son un problema, uno se da cuenta de que no hay tanto que hacer. Empiecen a leer la literatura relevante de lo que hablaba antes y vuélvanse activos. Y este no es un periodo para sentarse a observar, porque se decidirá el destino mismo de la humanidad. O bien dejaremos de existir si todo desemboca en una gran guerra, incluido el intercambio de armas nucleares. Entonces se acabó. Se acabó para toda la humanidad. O realmente llegaremos a un nuevo sistema
donde las relaciones entre las naciones se ordenarán de cierta manera como quien está en una familia, donde uno quiere lo mejor para el otro. Y esa es la idea del Instituto Schiller, que pronto cumplirá 40 años. Pero esa fue la idea desde el principio, que las relaciones entre las naciones se organizaran de tal manera que uno se concentrara en sacar lo mejor del otro y viceversa, centrándose en la mejor tradición histórica y cultural y compartiendo lo que uno ha producido mejor como nación o como cultura. Y entonces la colaboración en las relaciones entre naciones y civilizaciones sería muy, muy fácil. Así que eso es algo con lo que hay que comprometerse para ayudarnos a construirlo. Gracias. Creo que este ha sido un diálogo organizativo realmente asombroso y hacia dónde vamos a ir a partir de aquí. Y a todos ustedes, por favor, estén atentos. Tendremos muchos eventos. Gracias, Helga, por tu respuesta y gracias a todos por sus preguntas. Y por favor, únanse a nosotros la próxima semana para otra videoconferencia con Helga Sepp-LaRouche. Gracias, Helga. Sí, adiós. Hasta la próxima semana.